En la quietud de una noche madrileña, Antonio irrumpió en la casa de Javier con los ojos enrojecidos y un sollozo ahogado en la garganta, confesando que su esposa lo había dejado temporalmente por una crisis matrimonial que lo destrozaba por dentro. Lo que comenzó como un gesto de consuelo se transformó en un beso impulsivo que ninguno de los dos esperaba, desatando una tormenta de emociones prohibidas que amenazaba con arrasar sus vidas enteras. Javier, atónito, retrocedió un paso. Pero el daño ya estaba hecho, ahora. El secreto ardía entre ellos como un fuego incontrolable. Javier, un joven de 28 años que trabajaba como profesor de literatura en un instituto de Madrid, vivía en un modesto apartamento en el barrio de Malasaña. Su vida era ordenada. Aunque solitaria, había salido del armario hacía años. Pero las relaciones serias lo eludían. Antonio, su vecino de 59 años, era un hombre casado con 2 hijos adultos. Un ingeniero jubilado que parecía llevar una existencia perfecta en el piso de al lado. Su esposa, María, una mujer devota y tradicional, había decidido pasar unas semanas con su hermana en Sevilla para reflexionar sobre su matrimonio de 30 años. Nadie imaginaba que esa ausencia abriría una grieta irreparable. Aquella noche, Javier estaba preparando una taza de té cuando oyó golpes en la puerta. Abrió y encontró a Antonio, descompuesto, con una botella de vino a medio beber en la mano. Perdona, chico. No sé a quién más recurrir, murmuró Antonio, entrando sin esperar invitación. Se dejó caer en el sofá. Y entre sorbos, desgranó su dolor. María lo acusaba de ser distante, de haber perdido la chispa, de priorizar el trabajo sobre la familia incluso en la jubilación. Pero lo que más lo atormentaba era un secreto que nunca había confesado, dudas sobre su orientación sexual que lo perseguían desde la juventud, reprimidas por el miedo al rechazo en una España aún conservadora en ciertos círculos. Javier escuchó en silencio, sintiendo una empatía profunda. Él mismo había lidiado con el rechazo familiar, sus padres, de un pueblo andaluz, apenas hablaban con él desde que les contó la verdad. Antonio, no estás solo en esto, dijo Javier, posando una mano en su hombro. El gesto fue genuino. Pero el alcohol y la vulnerabilidad hicieron que Antonio se inclinara hacia adelante, rozando sus labios con los de Javier en un beso torpe y desesperado. Javier se apartó, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Qué hemos hecho?, susurró. Pero Antonio, con lágrimas en los ojos, solo pudo decir, por primera vez en décadas: me siento vivo. Los días siguientes fueron un torbellino de confusión. Javier evitaba el pasillo compartido, pero Antonio lo buscaba con mensajes discretos. Necesito hablar, escribía. Finalmente, se encontraron en un café discreto en Chueca, el barrio gay de Madrid, donde Javier se sentía más seguro. Antonio confesó que aquel beso no era un error impulsivo, era la culminación de años de represión. Recordaba su juventud en los años 80, cuando la dictadura franquista aún dejaba huellas, y el amor entre hombres era un tabú absoluto. Se casó con María por presión social, por el deseo de una familia normal. Ahora, con los hijos independientes, uno en Barcelona, la otra en Valencia, se cuestionaba todo. Javier, atraído por la vulnerabilidad de Antonio, compartió sus propias batallas, el bullying en la escuela, la soledad en las fiestas familiares, la lucha por aceptarse en una sociedad que,
Pese a los avances como el matrimonio igualitario desde 2005. Aún albergaba prejuicios en los entornos más tradicionales. Pero tú tienes una vida construida. Le dijo Javier. ¿Arriesgarlo todo por? ¿Por qué? Antonio respondió con una honestidad brutal, porque fingir me está matando. Cada día con María es una mentira que me asfixia. La tensión crecía. Javier sentía una conexión real. No solo física, sino emocional. Ayudaba a Antonio a explorar sus sentimientos a través de conversaciones profundas. Recomendándole libros como Maurice de Forster o películas españolas como La ley del deseo de Almodóvar. Pero cada encuentro era un riesgo, vecinos curiosos. Llamadas de María preguntando por Antonio. Una tarde. Mientras caminaban por el retiro, Antonio tomó la mano de Javier brevemente. Un gesto que los electrificó pero también los aterrorizó. ¿Y si alguien nos ve? Murmuró Javier. Antonio soltó la mano. Pero el daño estaba hecho, el deseo de autenticidad chocaba con el miedo al escándalo. Pronto, las decisiones se volvieron inevitables. Antonio comenzó a cuestionar su matrimonio abiertamente. En una llamada con María, admitió que necesitaba espacio. Pero evitó la verdad completa. Javier, por su parte, luchaba con su conciencia, estaba ayudando a un hombre en crisis o destruyendo una familia. La culpa lo carcomía. Especialmente cuando pensaba en los hijos de Antonio, a quienes conocía de vista. Una noche, solo en su apartamento, Javier lloró por primera vez en años, preguntándose si valía la pena el dolor que causaban. Mientras tanto, la sociedad madrileña bullía a su alrededor. En las noticias, debates sobre derechos LGTBI contrastaban con protestas conservadoras. Antonio, influido por Javier, asistió a su primera reunión de un grupo de apoyo para hombres gays casados, donde oyó historias similares, vidas dobles, divorcios tardíos, rechazos familiares. Me siento menos solo, le confió a Javier. Pero el precio era alto, María sospechaba algo. Y sus llamadas se volvían acusadoras. ¿Estás cambiado? Antonio. Hay otra persona. El clímax de esta primera etapa llegó cuando Antonio decidió confesar parte de la verdad a su hijo mayor, Pablo. Durante una visita sorpresa. Pablo, un abogado de 32 años, reaccionó con incredulidad y rabia. Papá. ¿Estás loco? Mamá te ha dado todo. Antonio, temblando, no mencionó a Javier. Pero la brecha se abrió. Javier, al enterarse, sintió el peso de la responsabilidad, su intervención había acelerado el colapso. Sin embargo, en medio del caos, encontró en Antonio un compañero de alma. Alguien que lo entendía como nadie. La pregunta flotaba, ¿podrían sobrevivir a lo que vendría? Los encuentros entre Javier y Antonio se intensificaban, convirtiéndose en un refugio secreto en medio del torbellino familiar. Antonio, ahora más decidido, comenzó a planear su salida del matrimonio. Pero cada paso forward era un retroceso emocional. Javier, dividido entre el amor naciente y la ética, se encontraba en el centro de un conflicto que amenazaba con devorarlo. María regresó a Madrid antes de lo previsto, alertada por Pablo. La confrontación en el apartamento fue brutal. Dime la verdad.
Antonio. ¿Hay alguien más? Exigió ella, con los ojos llenos de lágrimas. Antonio, incapaz de mentir por completo, admitió sus dudas sobre su sexualidad. María se derrumbó, después de todo lo que hemos construido. ¿Por qué ahora? No mencionó a Javier. Pero la sospecha flotaba en el aire. Esa noche, Antonio durmió en el sofá. Y María llamó a su hija, Elena, para contarle todo. La familia se fragmentaba. Javier, al otro lado de la pared, oía los gritos ahogados. Se sentía como un intruso. Un catalizador de destrucción. Al día siguiente, Antonio lo buscó en su puerta. Necesito verte, suplicó. Se reunieron en un parque alejado, donde Antonio desahogó su culpa: he herido a la mujer que amé durante décadas. Pero fingir más sería peor. Javier, tocado por su honestidad, lo abrazó. Un gesto que sellaba su vínculo pero también su complicidad en el dolor ajeno. La presión social no tardó en manifestarse. En el barrio, rumores circulaban: el viejo Antonio anda raro desde que María se fue. Javier, openly gay, notaba miradas acusadoras en el supermercado. Un amigo común, Carlos, lo confrontó: ¿estás involucrado en esto? Piensa en su familia. Javier defendió su posición: nadie debería vivir una mentira. Pero internamente, dudaba. ¿Era egoísmo o empatía? La respuesta se complicaba con cada mirada de Antonio, llena de gratitud y deseo reprimido. Mientras tanto, Antonio enfrentaba matices éticos profundos. En terapia, recomendada por Javier, exploraba su identidad. Fui educado en una España donde ser gay era pecado, le contó al psicólogo. Recordaba su infancia en un pueblo católico, donde la iglesia dictaba normas. Ahora, a los 59, se rebelaba. Pero el costo era inmenso: perder el respeto de sus hijos, la estabilidad financiera compartida con María, la imagen de hombre de familia. Pablo lo evitaba. Elena lo bombardeaba con mensajes: papá, recapacita. Mamá está destrozada. Javier, por su parte, lidiaba con su propia familia. Su madre, al enterarse por casualidad de la amistad con Antonio, lo llamó hijo. No te metas en matrimonios ajenos. Ya bastante has sufrido tú. Era un recordatorio de su aislamiento: sus parientes lo toleraban, pero no lo aceptaban fully. Esto lo unía más a Antonio, viéndolo como un espejo de lo que podría haber sido su vida si no hubiera salido del armario. Un punto de inflexión llegó durante una cena improvisada en el apartamento de Javier. Antonio cocinó paella, un gesto simbólico de su herencia valenciana. Entre risas y confesiones, hablaron de futuros hipotéticos: viajes a Barcelona, vida sin máscaras. Pero la realidad irrumpió cuando María tocó a la puerta de Antonio. Y él, en pánico, mintió sobre su paradero. Javier se sintió usado. Un secreto sucio. No puedo ser tu escape, le dijo esa noche. Antonio, arrepentido, prometió transparencia. Pero la confianza se resquebrajaba. La tensión escalaba con intervenciones externas.
Pablo confrontó a Antonio en un café: si sigues así, perderás todo. Vale la pena por un capricho tardío. Antonio defendió su derecho a la felicidad: no es capricho. Es quien soy. Pero las palabras de Pablo resonaban: el divorcio implicaría divisiones económicas, aislamiento social. María, por su lado, buscaba apoyo en la iglesia, donde el sacerdote le aconsejaba perdón. Pero ella luchaba con la traición. Javier, sintiendo el peso, consideró romper el contacto. Pero una carta de Antonio lo detuvo: tú me has dado el coraje para enfrentar mi verdad. Sin ti, seguiría muerto en vida. Emocionado, Javier respondió, reafirmando su apoyo. Sin embargo, el dilema moral persistía: ¿ayudar a Antonio significaba traicionar valores como la lealtad familiar? En medio de esto, surgieron momentos de belleza. Caminatas por la Gran Vía, donde Antonio observaba parejas gay con envidia y admiración. Quiero eso, confesaba. Javier lo guiaba, pero el miedo a la exposición los mantenía cautelosos. Una noche, en un bar discreto, un conocido de Javier los vio juntos, desatando chismes que llegaron a oídos de María. La tormenta se acercaba. La revelación estalló como una bomba cuando María descubrió mensajes en el teléfono de Antonio. «¿Es ese vecino tuyo?», gritó, confrontándolo en presencia de sus hijos. Antonio, acorralado, admitió la conexión emocional con Javier, desatando un caos de acusaciones y llantos que dividió irreversiblemente a la familia. Pablo, furioso, culpó a Javier: has destruido a mi padre. Elena, más comprensiva pero dolida, intentaba mediar: papá, ¿estás seguro? María, devastada, se mudó temporalmente con su hermana, dejando a Antonio solo con su culpa. Javier, al enterarse, sintió náuseas: su intención de ayudar se había convertido en un escándalo. Los días siguientes fueron un infierno de introspección. Antonio, ahora libre pero aislado, reflexionaba sobre sus elecciones. He perdido a mi familia por autenticidad, le dijo a Javier en una llamada temblorosa. Javier, luchando con su propia culpa, lo consoló: la verdad duele, pero mentir duele más. Sin embargo, internamente se preguntaba si había manipulado la situación por atracción personal. La sociedad amplificaba el drama. En Madrid, donde el orgullo es celebración, pero en círculos conservadores persisten prejuicios, Antonio enfrentaba juicios. Vecinos murmuraban. Amigos lo evitaban. Un compañero de jubilación lo confrontó: a tu edad, ¿para qué complicar todo? Antonio respondía con dignidad: nunca es tarde para ser uno mismo. Pero el aislamiento lo carcomía, llevando a noches de insomnio donde cuestionaba si valía la pena. Javier, por su parte, sufría repercusiones laborales. En el instituto, rumores sobre su influencia en un hombre casado llegaron al director. Un hombre tradicional. Aunque no hubo sanciones, las miradas de colegas lo incomodaban. Un alumno, al enterarse, lo admiró: profe, es valiente. Pero Javier se sentía expuesto, vulnerable. Un giro dramático ocurrió cuando Pablo visitó a Javier inesperadamente.
Dime por qué mi padre te eligió a ti. Demandó. Javier. Honesto. Explicó, solo lo escuché. Él necesitaba a alguien que entendiera su dolor. Pablo. Suavizándose. Admitió, papá siempre fue infeliz. Pero mamá no merecía esto. La conversación plantó semillas de comprensión. Pero la brecha persistía. María. En Sevilla. Buscaba consuelo en terapia familiar. Quiero entender. Le dijo a su consejero. Aprendió sobre la represión sexual en generaciones pasadas. Pero el resentimiento ardía, me robó años de vida. Decidió el divorcio. Un proceso doloroso que involucraba divisiones de bienes y custodias emocionales de los hijos. Antonio. Enfrentando la realidad legal. Consultó un abogado especializado en derechos LGTBI. Tendrás que pelear por tu parte. Le aconsejó. Pero el costo emocional era mayor, llamadas ignoradas de Elena. Silencio de Pablo. En una reunión con Javier. Lloró, he ganado libertad. Pero perdido todo lo demás. Javier. Tocado. Compartió su propia pérdida, mi familia me dio la espalda. Pero encontré paz en la verdad. La tensión culminó en una confrontación grupal. María insistió en una cena familiar. Incluyendo a Javier como el otro. La atmósfera era eléctrica. María acusó, tú lo sedujiste. Javier defendió, solo lo apoyé en su viaje. Antonio intervino, fui yo quien buscó esto. Asumo la responsabilidad. Los hijos. Divididos. Expresaron su dolor, Pablo enojado. Elena conciliadora. La noche terminó en lágrimas. Pero con un atisbo de diálogo. Javier y Antonio. Ahora más unidos. Navegaban las aguas turbulentas. Paseos por el Museo del Prado. Donde Antonio veía paralelismos en pinturas de represión y liberación. Pero el precio se manifestaba en salud, Antonio sufría ansiedad. Javier insomnio. ¿Hemos hecho lo correcto? Se preguntaban mutuamente. El divorcio se formalizó en un juzgado madrileño. Donde Antonio firmó los papeles con mano temblorosa. Sellando el fin de una era y el inicio de una vida incierta llena de libertad pero también de soledad. Javier. A su lado como apoyo moral. Sintió el peso de las miradas acusadoras de la familia. Preguntándose si su rol había sido salvador o destructor. Sin embargo, en medio del dolor, surgió una conexión profunda que desafiaba todas las expectativas sociales. Los meses post-divorcio fueron de reconstrucción. Antonio se mudó a un pequeño apartamento en Lavapiés. Un barrio multicultural donde se sentía menos juzgado. Comenzó a asistir a eventos LGTBI. Como charlas en la casa encendida. Donde compartía su historia con otros hombres de su edad. Salir del armario a los 59 no es fácil. Admitía. Pero cada paso lo fortalecía. Javier lo acompañaba. Orgulloso pero cauteloso, no quiero que dependas de mí. La familia intentaba sanar. Elena visitaba a Antonio regularmente. Aceptando gradualmente su verdad. Te quiero. Papá. Pero duele. Confesaba. Pablo. Más resistente. Mantuvo distancia. Pero una carta emotiva de Antonio ablandó su corazón, no elegí esto para herirte. Sino para vivir honestamente. Lentamente. Puentes se reconstruían. Aunque frágiles. María.
Por su lado, encontró apoyo en un grupo de mujeres divorciadas. Fui ciega a su sufrimiento. Reflexionaba. Aunque el rencor persistía, reconoció que el matrimonio había sido una fachada para ambos. En una llamada inesperada a Antonio, dijo: «Te perdono. Pero no olvido». Era un cierre parcial, pero necesario. Javier y Antonio exploraban su relación con madurez. No era pasión juvenil, sino un lazo forjado en crisis, caminatas por la Sierra de Madrid, discusiones sobre literatura y sociedad. Antonio leía autores queer españoles como Eduardo Mendicutti, inspirado por Javier. Pero desafíos surgían, diferencias de edad, expectativas. ¿Qué futuro tenemos?, preguntaba Antonio. Javier respondía: el que construyamos día a día. La sociedad seguía presionando. En una fiesta familiar de Javier, su tío lo confrontó: romper matrimonios no es progreso. Javier defendió: la autenticidad lo es. Esto fortaleció su resolución. Pero resaltaba el estigma persistente en España, donde pese a leyes progresistas, mentalidades conservadoras perduraban. Un momento de epifanía llegó durante el Orgullo de Madrid. Antonio, por primera vez, marchó con Javier, rodeado de banderas arcoíris. Lágrimas rodaban por sus mejillas: esto es libertad. Pero el costo se recordaba en ausencias: sus hijos no estaban allí. Javier, abrazándolo, sintió la complejidad: ganancia personal versus daño colectivo. Al final, Antonio reflexionaba sobre las decisiones: el beso inicial, las confesiones, el divorcio. Cada una había sido un acto de coraje, pero con repercusiones. Javier, a su lado, compartía la carga: hemos pagado un precio alto. Pero ¿hubiéramos preferido la mentira? ¿Fue correcto priorizar la verdad individual sobre la estabilidad familiar? ¿O el sacrificio ético exige mantener las apariencias para no herir a los seres queridos?